Bienvenidos a una nueva emisión de Entrevistas Soy Autónoma. Hoy nos acompaña Ángelo Soto Contreras. Él es comunicador social con énfasis en periodismo. Trabajó en el Canal Tro como cronista, como periodista digital en Noticias RCN y actualmente se ejerce como director y presentador del programa Travesías por Santander. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y feliz de poder compartir acá la experiencia ya como profesional después de haber pasado por estas mismas instancias como estudiante. Muchísimas gracias. Bueno, la UNAV es tu casa y bienvenido nuevamente. La UNAV es mi casa. Cuéntanos, ¿qué es Travesías por Santander? Bueno, Travesías por Santander es un proyecto financiado por la Autoridad Nacional de Televisión que busca resaltar la identidad, la cultura, la gastronomía y los personajes de nuestra región. Es una dupla de profesionales encabezada por dos presentadores, en este caso Carla Sandoval y yo que soy el director y presentador, y lo que hacemos es ir a los municipios y descubrir esos lugares y esos personajes que creemos nosotros dignos que se conozcan y que la gente los interprete, los quiera y a través de ellos pues visiten los diferentes sectores y zonas de Santander. Bueno, muy interesante el concepto y pues ahora en la entrevista queremos como establecer ese concepto o ese paralelo entre lo que es la plataforma digital y el concepto tradicional de televisión, y más usted como ha trabajado tanto tiempo en el medio, ¿cuál cree que o cómo cree que se nutre la televisión de ahora de las nuevas plataformas digitales? Bueno, ahí hay una brecha muy delgada de trabajo, porque yo considero que hoy en día la televisión se dice que es poco vista debido a las plataformas digitales o a los formatos digitales que encontramos. Hoy es muy fácil que en Facebook o en YouTube o en cualquier plataforma alguien suba un formato creado por él, grabado por su celular y cuente alguna historia o alguna noticia, y los usuarios y televidentes pues empiezan a creer como en ese tipo de formatos. Lo que yo considero es que la televisión jamás va a desaparecer. Cada quien tiene un público objetivo muy claro y la televisión tiene a personas que necesitan ver formatos creados bajo televisión, creados por profesionales. Entonces, lo que yo considero es que las plataformas digitales son un apoyo y un refuerzo a todo el trabajo que durante años la televisión ha venido desarrollando en el país, durante más de 50 años que tiene la televisión haciendo presencia acá en Colombia. Entonces, son dos cosas a las cuales nos estamos, a la televisión, adaptando a las redes sociales y a las nuevas formas de contar, y estas redes también necesitan adaptarse al tema de la televisión para que trabajemos en equipo. Teniendo en cuenta ese contraste, esa diferencia, ¿cuál cree que también es la diferencia entre el público objetivo que maneja la televisión y el público objetivo que maneja la red? Bueno, el público objetivo de la televisión es sin duda personas mayores. Obviamente ya por cultura, quienes crecimos viendo televisión, estamos acostumbrados, tenemos el hábito de ver televisión. O sea, las personas que ven las noticias a mediodía tienen el hábito de ver la noticia. O sea, es muy raro que la vean a través de sus redes sociales o que en Facebook la vean. Hay una ampliación, por ejemplo, en nuestro canal regional, por las redes sociales se sube un avance de una noticia, pero la gente quiere ver un poco más a profundidad qué es lo que sucede con alguna novedad o algún acontecimiento de última hora que haya sucedido. Y los usuarios obviamente de las redes sociales y las plataformas digitales pues es la generación nueva, los estudiantes de hoy en día que encuentran que desde allí pueden encontrar y contar su mundo. Y ha funcionado muy bien, porque hay personas que tienen sus canales en las redes y tienen millones de seguidores simplemente contando cómo se toman un café o cómo se peinan o cómo se maquillan, y desde ahí se empieza a interpretar que eso puede llegar a ser algo relacionado con nuestra profesión, que es ser comunicadores sociales. O sea, debe haber una diferencia de contenidos, de cómo contamos la historia para televisión y cómo se está contando la historia, o qué recursos o qué elementos encontramos en las redes sociales. Pero también una persona mayor puede estar interesada en ver las redes sociales. La puya, que tiene su manera de contar las cosas, es otra herramienta que un periódico muy conocido nacionalmente utilizó y adaptó las redes sociales para hacer una crítica y algo sarcástico que la gente nos encanta reírnos. Colombia es el país, dicen que es el país más feliz del mundo, entonces nos encanta reírnos de nuestras propias tragedias, y ahí están este tipo de formatos y funcionan. Claro,
Hablábamos de cómo los medios tradicionales han tenido que evolucionar a las plataformas digitales. Usted ya lo dijo con El Espectador, que sacó como la puya para tener otra manera de narrar. Su programa se emite en televisión, en el canal TRO, pero también está disponible en plataformas digitales. ¿Cómo es el impacto en televisión y en plataformas digitales? Mira, en la actualidad, un proyecto como Travesías por Santander, que como repito es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, nos exigen que nosotros marquemos rating en Ibope, ¿sí? Entonces al tener que marcar rating para demostrar que el proyecto pues funciona y que la inversión pues es valedera y está funcionando el proyecto, está llegando al público objetivo, yo he hecho el ejercicio de una semana no darle el mismo impacto en redes sociales y el programa no tiene el mismo alcance de rating que cuando estamos todo el tiempo promocionándolo en redes sociales, y marcamos muy bien rating cuando hacemos ese ejercicio conjunto a las redes sociales. Vemos que en las plataformas digitales hay nuevas maneras de narrar diferentes a las que maneja la televisión. ¿Cómo innovar ahora en el panorama de la televisión con respecto para no quedar rezagados como lo que se está haciendo en la web? Bueno, lo que está pasando hoy en día es un fenómeno, y es que las personas que hacen televisión quieren contar la televisión como lo hacen los youtubers o como lo hacen en redes sociales. A mí me parece que es un gran error. O sea, los dos tienen un distanciamiento y hay personajes para las redes sociales y hay personajes para televisión. Además, ese cuento de que no, es que no funciona si no es de 10 segundos. Yo creo que esos son mañas que los mismos medios se empiezan a crear y empiezan a crearle al televidente y al usuario. Entonces, si no es de 3 minutos, ay, no vale la pena verlo. ¿Por qué no? Pueden ser 10 minutos súper interesantísimos. ¿Cree que esa inmediatez de las redes sociales han perdido como la relevancia que tiene la información como tal de esos contenidos en redes sociales? La inmediatez es algo que se necesita en el periodismo y en la comunicación. O sea, todos queremos estar informados ya. ¿Qué deben hacer y qué debemos hacer los medios? Ir a corroborar con fuentes que esa información que está circulando en redes sociales sea verídica y que el ingeniero de pronto que él escuchó me lo diga ante cámara y diga si hay que demoler o no hay que demoler, estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero esa inmediatez es muy necesaria y también facilita, digamos, el ejercicio periodístico. Hoy en día, como periodistas, quienes vayan a los noticieros, es muy factible que tú hagas una nota si no tienes camarógrafo y no tienes, o sea, puedes con tu celular grabar y hacer hasta entrevistas, y es muy válido y se está utilizando esos formatos para contar las historias o hacer los famosos Facebook Live. ¿Cómo enfrenta o cuál es el papel del periodista, digamos, en esos casos en los que una persona puede simplemente tomar su cámara y tomar una fotografía? ¿Y cuál es el papel del periodista? ¿Cómo se maneja la información en ese caso? ¿Y cómo le llegamos a la comunidad de cierta manera también para combatir las fake news? Mira, hay un fenómeno y es proyectos como El Periodista es Usted, No se quede callado, denuncie, donde se empezó a involucrar a la ciudadanía a ser periodista, ¿verdad? Entonces, digamos que muchos colegas entramos en cierta controversia con eso, porque el periodista puede ser usted, nos sonaba como que, oye, nosotros entonces estudiamos para ser parte del montón, o el ingeniero civil puede ser usted, o el odontólogo puede ser usted, entonces venga y haga un conducto, haga una ortodoncia. O sea, hay una polémica respecto a eso. Yo creo que la información nos pertenece a todos. El periodismo tiene que ser muy ético en ese sentido. Los periodistas deben acercarse a las comunidades y deben verificar que esas noticias que están a través de redes sociales por toda la comunidad son verídicas. Con base en esto que me cuenta, entonces, para los futuros periodistas, ¿qué habilidades o qué conocimientos deben tener para enfrentarse al panorama actual de la televisión? Mira, esto depende de qué quieren hacer dentro de su vida profesional. Si quieren ser cronistas, si quieren hacer reportajes, si quieren trabajar en radio, si quieren trabajar en televisión. O sea, hay que tener claridad de qué es lo que queremos hacer. Nosotros podemos hacer absolutamente todo, pero hay algo que nos mueve más la fibra profesional y la fibra emotiva. Entonces, esto es ser totalmente auténticos. El tema del periodismo formal, yo creo que en algún momento sí va a desaparecer ese periodista de corbata y no sé qué más, porque nuestra generación es un poco más relajada en ese tema. Para finalizar, pues con base en lo que usted me decía, ¿qué opina sobre esos periodistas que se basan en las noticias que les llegan por grupos de WhatsApp, que eso se utiliza mucho ahorita en periodismo? ¿Qué opina sobre esa manera de hacer periodismo? Pues que eso no es hacer periodismo. Tú eres periodista cuando te acercas a la fuente. Tú eres periodista cuando vas y si quieres hacer algo con habitantes de calle, estás con los habitantes de calle. Nosotros simplemente somos
testigos y mostramos, pero no debemos en ningún momento, nos dicen, no debemos en ningún momento dar opiniones. Las opiniones las podemos dar en nuestros espacios y en nuestras redes privadas, no en las redes de la noticia, pero no debemos jamás creer que algo que llega por redes sociales es verídico hasta que un profesional en comunicación social no haga la aproximación necesaria a la noticia. Bueno, Ángelo, muchísimas gracias por visitarnos, por visitar nuestro estudio, la universidad. Siempre será bienvenido en nuestro canal. Entonces, muchas gracias a ustedes por vernos y nos vemos en otra oportunidad en Entrevista Ciudad Autónoma. Hasta luego.